Vamos a continuar con el repaso de las situaciones de los temas 2 y 3 y vamos a centrarnos en la situación número 6. Me dice que en la situación número 6, en un estudio piloto para un nuevo tratamiento contra el SIDA, se midieron diversas variables en 27 pacientes con SIDA. Entre ellas variables se midieron las células T4 al inicio del tratamiento y a los 90 días más tarde. Los resultados fueron que la media a los 0 días, aquí la barra esta debería estar encima, la media al principio, es decir, cuando no había pasado ningún día antes del tratamiento, también podríamos decir era de 324, y transcurrido 90 días de tratamiento, la media había pasado a 334,4. Me dice que por estudios anteriores se sabe que la varianza poblacional de las diferencias para contar esas células T4, el contagio de las células T4, vale 150. Asumiendo un nivel de confianza de 95%, conteste a las siguientes cuestiones. Antes de meternos en las cuestiones, como siempre, analizamos la situación. Yo creo que es bastante sencillo. Se trata de un estudio de muestras repetidas a los mismos 27 pacientes. Les he analizado, les he contado las células T4 en las dos situaciones experimentales, antes de iniciar el tratamiento, después, a los 90 días, de iniciar el tratamiento. Es una situación que se repite bastante cuando se pretende evaluar la eficiencia o la eficacia de un tratamiento. Se ve cuál es la situación de partida y cuál es la situación al cabo de un tiempo, en este caso, a los 90 días. Aquí están los valores extraídos de la impolación que me dan. El número de tamaño de la muestra son 27, en la muestra repetida, es decir, tanto al principio como a los 90 días, los mismos 27 sujetos. Esta es la media de las células T4 que había al principio y a los 90 días. Y me dan la varianza poblacional de las diferencias. Muy bien. En el 1 me dice de el tipo de diseño del cual se trata. Ya lo hemos comentado antes. Se trata de un diseño de dos grupos dependientes o relacionados. No son más de dos grupos porque solamente aparecen dos. Me anticipo a lo que seguirán los temas siguientes y, por ejemplo, hubiese analizado qué ocurre a los 150 días, por poner un ejemplo, o a los 200 días, serían de tres grupos, tres situaciones experimentales, pero solamente estoy comparando entre dos situaciones, entre dos grupos. Los grupos de células que había al principio y los grupos de células que había a los 90 días. Y no son independientes porque los individuos son los mismos, con lo cual evidentemente que la respuesta es la A. En la segunda me dice que cuál es la hipótesis nula en el caso de las diferencias entre las medias. En el caso de las diferencias entre dos parámetros poblacionales, cuando yo voy a hacer un contraste para ver si hay diferencias o si hay igualdad, que es prácticamente decir lo mismo, entre dos parámetros poblacionales, cuidado que la hipótesis alternativa nunca puede llevar el igual. La hipótesis alternativa en este caso lleva el distinto, el diferente. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Con independencia de lo que quiera demostrar o no el investigador, siempre en un contraste de igualdad entre dos parámetros poblacionales, el igual lo lleva a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería, por tanto, que no hay diferencias perdón, que la media al principio y al final son diferentes, por lo tanto, la hipótesis nula es pues, que no hay diferencias. Llevándomelo todo a la izquierda, que ya sé que es un acto reflejo que tengo, pues la respuesta cuando voy a mirarla, pues fijaros que la me la han hecho sobre este del medio. Casi siempre me la hacen sobre el de la derecha, pero a veces sobre el del medio. La respuesta correcta, como veis, sería la A. La pregunta 3 me dicen que cuál es el valor del estadístico del contraste si quiero comprobar si al inicio del tratamiento los sujetos tienen el mismo número de células que al final del mismo. Es decir, si quiero evaluar si hay o no una diferencia entre las dos situaciones experimentales. Página 11, cuando quiero evaluar si hay diferencias entre medias y se conoce la varianza poblacional de las diferencias, que me la dan, pues tengo que utilizar una Z. Aquí tiene cuál es la fórmula y aquí tiene, si aplico la fórmula, el valor que me sale, que me queda menos 4,41, por lo que la respuesta correcta sería la B. La cuarta pregunta me dice de cuáles son los valores críticos que delimitan la zona de aceptación de la hipótesis nula. Pues bueno, yo ya sé que los valores críticos, como me dice en el propio enunciado, son los que con este nivel de confianza establecen los límites de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Como el contraste bilateral, habrá dos valores críticos y lo único que tengo que hacer es irme a una normal 0,1 y ver bien el de la derecha, bien el de la izquierda, porque son simétricos. Si calculas el de la izquierda, tendría que ver cuál es el valor que deja hacia atrás una probabilidad de 0,025 y vería que es menos 1,96. Automáticamente el de la derecha es pues el simétrico, 1,96.
En cambio, si optase por irme a calcular este 1,96, hacia atrás tendría que abarcar una probabilidad de 0,975. Y ese valor crítico, si veo, es el 1,96, por lo tanto, este sería pues menos 1,96. De una manera o de la otra, la respuesta, como veis, es la B. Quinta pregunta, pues bueno, ¿qué es lo que tendría que decidir el investigador? Sobre eso va la pregunta. Pues está claro. Tengo los valores críticos que vengo de calcular que delimitan la zona de aceptación y tengo las dos zonas de rechazo. Y claramente el estadístico del contraste, menos 4,41, sin ningún género de duda, evidentemente, como queramos decirlo, cae en la zona de rechazo. ¿Qué tendría que decir entonces? Pues que tengo que rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Y dejar claro que habría diferencias entre las dos medias. ¿Cuál es la que se corresponde? Pues vamos a verlo. La A. ¿Acepto la hipótesis nula? Ni de risa. Aceptaría la hipótesis nula cuando el estadístico del contraste estuviese entre menos 1,96 y 1,96. La B. ¿Rechazamos la hipótesis nula porque el estadístico del contraste es menor que el valor crítico? Pues sí. Yo lo único que aquí debería poner es inferior a los valores críticos. Pero bueno, ¿es inferior al valor crítico? Pues sí, lo es. Y la C, ¿rechazamos la hipótesis alternativa? No, la hipótesis alternativa es más, es que nunca se rechaza. Lo que rechazo es la hipótesis nula, que es lo que ocurre precisamente en este caso, y el rechazo de la hipótesis nula es lo que me lleva a aceptar la hipótesis alternativa. Pero la hipótesis alternativa no se rechaza, o se acepta o no. Dice ahora que si el investigador hubiese vuelto a realizar una nueva medición del número de células a los 180 días, por lo que os comentaba antes, curiosamente, en este caso tendríamos 3 muestras, al principio, a los 90 días y a los 180 días, con lo cual estaríamos en un diseño con 3 muestras o con 3 grupos independientes con un factor y 3 niveles. Lo de con un factor y 3 niveles, pues de momento os olvidéis porque es justamente lo que explicaremos en el tema siguiente. Temas 4, ¿vale? Temas, aquí pone temas 2, 3, debería poner temas 3, 4, ¿vale? Me estoy dando cuenta. 1, 2, 3, 4. Tema 3, 4, pues en el tema 5, 6 y 7, pues es lo que veremos. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que no hay más. Pues hemos terminado.